Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a dar una de las clases que más me gusta dar, que es sobre porfirias. Vamos a hablar sobre este grupo de enfermedades. Quiero hacer un reconocimiento a todos los estudiantes que hoy, un viernes a las 7 de la noche, entran a esta clase. Recuerden que esta clase queda grabada y sale en vivo. ¿Alguna persona tiene inconveniente de que grabe? No, señora. Excelente. Muy bien. Entonces, en estos momentos, bueno, y quiero que quede grabado y que se haga público. ¡Ganamos! Bien, se ganó eso, ganaron las porfirias, ganaron los errores innatos del metabolismo. Quisiera compartirle todo a ustedes como estudiantes para que por favor no tengan esos inconvenientes, porque en su vida laboral van a tener demandas y eso. Mañana los invito porque voy a hacer un envío a las 11 de la mañana por mi página web www.biogenweb.com. Ustedes se pueden inscribir ahí en las redes sociales porque voy a hablar de las profesiones, voy a hablar de bacteriología, voy a hablar de mi doctorado y la maestría. Porque imagínense, chicos, que lo que más duro me dieron, eso me pareció muy gracioso, es por ser bacterióloga. O sea, muchachos, no tenemos que ser pelearnos entre las profesiones, no, nos tenemos que es complementar y no hacer de los otros profesionales una competencia desleal. Si me hago entender, entonces eh, mañana voy a hablar sobre eso, es muy importante. ¿Y por qué? Porque estas personas que eran doctores muy prominentes y abogados muy prominentes dijeron unos errores muy penosos que simplemente lo que hicieron fue ponerse en evidencia de su gran ignorancia. Entonces, por ejemplo, antes de rajar de un enfermero, de un bacteriólogo, de otro colega, por favor infórmense de las competencias y de las funciones que tiene. Mi profesión es una profesión, yo soy un profesional científico y hago parte del personal de salud y estoy en la potestad de hacer todo lo que hago. Entonces, pues sí, para que se eduquen muchachos, vea, la única libertad que uno tiene es el conocimiento y lo único que lo puede defender. Bueno, después de esta carreta, no mentiras, fue muy importante. Voy a compartir la pantalla. eh, la voy a compartir en la pantallita, un momento. ¿Algún comentario, chicos? Comenten algo. Nada que entre el señor Suaza, alguien que le escriba al señor Suaza, dígale que es que estoy muy agradecida con ellos porque de verdad me salvó. Muchachos, pero me dio un estrés. Llegué a la 1 en punto. No están viendo todavía la pantalla, ¿cierto? Momento, momento. Bueno, listo, chicos. Por favor, me dicen cuando estén viendo la pantalla. No, primero voy a quitar mi cámara, pues para que no haya como problema con el internet. Por aquí llegó Lucas. Lucas, bueno, ese es uno de mis hijos. Eh, muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Perfecto. ¿Están viendo todo completo? Ay, no puede ser. ¿En serio? ¿Será que copié el que no era? Espérate porque yo hice unos cambios. Ay. No. Un momentico, chicuelos, que creo que hice el cambio de lo que no era. Momento, que es que creo que lo grabé con otra fecha. A ver, ¿dónde fue que lo guardé? Un momentico, téngame en paciencia. Estaba en salida de campo, estaba por allá por el oriente antioqueño.
Bueno, no importa. Sigamos así, es que le había metido unas nuevas cositas y mira que me quedó, fue con, no sé dónde la guardé. Ah, ya entendí. Se me quedó en el computador de la U. Ya entendí, ya entendí. Bueno, no importa, eso es lo mismo, igual lo importante es lo que les digo. Bueno, muy bien chicos, me dicen cuando estén viendo la pantalla y que estén viendo la pantalla completa. ¿Listo? ¿Ya la están viendo? Sí, señora, ya ahí se ve. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta clase que es las porfirias. Es una de las clases que más me gusta, pues porque es la enfermedad huérfana, el error innato del metabolismo que más pacientes tengo. Quiero hacerle un reconocimiento a todos los pacientes y sus familiares que han hecho posible que yo adquiera todos estos conocimientos. Han sido el mejor libro y los mejores artículos. Entonces, vamos a ver las porfirias porque las porfirias son un grupo de enfermedades relacionadas con el metabolismo del grupo hemo. Esto que ustedes están viendo aquí, momento yo... esto... espérate, pues yo pongo el señalador. Lo que estaban viendo de primerito es entonces el grupo hemo. Ya vimos en la clase pasada, en las clases pasadas vimos que el eritrocito es una bolsita llena de hemoglobina. La hemoglobina es una estructura cuaternaria que tiene 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta. Y esa hemoglobina tiene un grupo prostético que es el hemo. Nosotros tenemos la fábrica del grupo hemo. Entonces hoy vamos a ver muchas de las cosas que les había dicho. Acuérdense que para esto se tienen que aprender 5 palabras. Se las voy a recordar, se las pregunto en el examen. ALA-S1, con la sigla es suficiente. ALA-S1, ácido aminolebulínico sintasa 1. ALA, ácido aminolebulínico. PBG, porfobilinógeno. PBGD, porfobilinógeno desaminasa. Y el hemo, ¿cierto? Hoy vamos a ver por qué. Lo que ustedes están viendo aquí es una foto de un paciente con porfiria. Hoy, como ya tienen el conocimiento de la síntesis del hemo, van a entender por qué estos pacientes tienen ampollas en los lugares donde les dan los rayos ultravioleta. Incluso en la de Gunther, cualquier tipo de luz. Bueno, entonces, como les he mencionado ya, las porfirias son un grupo de enfermedades, no es una sola, sino que eso va a depender de la enzima que esté implicada. Les cuento, existen en el mundo incluso pacientes que tienen lo que se llama duoporfirias, o sea, que tienen una porfiria, tienen 2 porfirias. Es un grupo heterogéneo de enfermedades. ¿Por qué? Porque si bien existe manifestaciones clínicas que la mayoría de los pacientes presentan, muchas veces igualmente, a pesar de todo, son manifestaciones que son muy bizarras. Eso es un término que españolizamos, donde quiere decir que son muy difíciles, muy raras. Por ejemplo, el dolor abdominal. Es un dolor abdominal, lo puede dar una enteritis, lo puede dar un cólico menstrual, lo puede dar una indigestión, lo puede dar una virosis, lo puede dar una apendicitis. Es decir, las causas de un dolor abdominal agudo pueden ser muchas. Lo mismo las otras manifestaciones. Entonces, no es complejo detectarlo, pero es muy importante, ya que estuvieron por mis clases, que siempre piensen en eso, ¿cierto? Nosotros les enseñamos en esta escuela que ustedes aprendan de lo más, siempre que van a hacer un diagnóstico en un paciente, lo hacen de lo más sencillo a lo más difícil, o de lo más frecuente a lo menos frecuente. Pero acuérdense que la clave que ya les he dicho, en una enfermedad huérfana, cuando ustedes vean unas manifestaciones clínicas y que les hacen todos los exámenes y que todo les sale bueno, empiecen a sospechar en este tipo de enfermedades. Entonces, las porfirias en su gran mayoría son de herencia autosómica dominante. Ya les voy a explicar eso en detalle. Entonces, las porfirias
tenemos dos grandes grupos de porfirias, las porfirias exógenas y las porfirias endógenas. Las porfirias exógenas son las que son causadas en su gran mayoría por intoxicación con metales pesados. Por ejemplo, el plomo, por eso se llama plumboporfiria. Por ejemplo, el plomo. Por ejemplo, también con arsénico, con mercurio. Entonces, es porque estas personas están intoxicadas. Eso es muy frecuente verlo, por ejemplo, en personas que trabajan en estaciones de gasolina o que tienen pica. No sé si ya conocen el término pica o geotropismo. Pica es que son pacientes que tienen deficiencia, por ejemplo, de hierro y entonces tienen ganas de comer tierra, entonces arañan, comen tierra o comen pintura y a veces esas pinturas tienen, por ejemplo, plomo, entonces empiezan a hacer, hemos tenido pacientes con esa situación. Pero también vamos a ver, y básicamente las de las intoxicaciones es porque estos tóxicos afectan una de las enzimas de la vida, que es la de la ala deshidratasa. Estas que vamos a ver en la clase, estas las estoy mencionando, pero no las que vamos a ver aquí en detalle, aunque ahorita vuelvo y menciono un poquitito de eso. También pueden haber porfirias que son causadas, por ejemplo, por enfermedades hepáticas. Eso es muy frecuente, por ejemplo, en la porfiria cutánea tarda. Enfermedades que son hepáticas producidas por virus, ¿cierto? Por hepatitis, cetomegalovirus. Cuando tienen enfermedades hepáticas alcohólicas, por ejemplo en las personas que tienen alcoholismo o en las personas que tienen farmacodependencia, cuando ya están en un estado muy avanzado, entonces empiezan a hacer un daño hepático y entonces pueden aparecer esas porfirias. Pero esas porfirias no son endógenas, son exógenas. ¿Por qué? Porque una vez se cura la situación, se quita el tóxico, pues se quita lo que lo está causando, el paciente puede tener su vida normal. Vamos a ver hoy, y es el grupo en el que me voy a enfocar, las porfirias endógenas, o sea que son enfermedades huérfanas y son errores innatos del metabolismo. Son enfermedades huérfanas o raras porque están en baja prevalencia en una población. Y son errores innatos del metabolismo porque son enfermedades genéticas. No se curan. Los pacientes que tienen estas variantes genéticas, estas mutaciones, no se curan. Pero les tengo buenas noticias, queridos médicos, futuros médicos. Son pacientes que pueden vivir completamente sanos. Una vez se le haga un diagnóstico, tratamiento y manejo adecuado, oportuno, pueden tener su vida completamente normal. Entonces, estas gráficas que estamos viendo acá son manifestaciones que son típicas de las porfirias. Esta señora que vemos acá es Fide Mirón, española, es amiga mía, es la mujer más famosa con porfiria de Gunther o porfiria eritropoyética congénita. Aquí vemos manifestaciones, por ejemplo, en piel, la hipertricosis, la eritrodoncia, el dolor abdominal. Y es que estoy mostrándoles esto porque las porfirias que son endógenas, que son 8, por las enzimas que tienen que ver en la síntesis, la fábrica del grupo hemo, ¿cierto? Hacen que esas manifestaciones clínicas se agrupen en dos grandes grupos de porfirias, ya lo vamos a mencionar. Pero ojo, la clave está acá. Pilas pues, aquí está la niña que sabe la frase más linda que les enseñé. ¿Cuál es? ¿Cuál es la Mi frase? querida y amada profesora. ¡Exacto, linda! Exacto. Entonces apunte, mi querida ahora profesora me va a preguntar esto. ¿Por qué los pacientes con porfirias tienen esas manifestaciones clínicas? Es decir, del sistema nervioso, ¿cierto? O de la piel.
Porque cuando alguna de las enzimas está deficiente en la vía, se acumulan los precursores y los productos de esa síntesis, los isómeros de porfirina. ¿Y cuáles son esos precursores? El ALA, el PBG y los isómeros de porfirinas. Lo pregunto en el examen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el ALA y el PBG ya vimos que tiene tropismo por el sistema nervioso. Y los isómeros de porfirinas tienen tropismos por la piel. Y eso es lo que causa las manifestaciones clínicas. ¿Vale? Bueno. Entonces aquí les voy a explicar esto. Ojo, mucha atención. Porque como ustedes saben, pues yo soy experta en esto y esta es la enfermedad que más estudio. Todos los días de mi vida estudio porfirias. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Dependiendo del libro donde ustedes lo estudien, esto es lo último que hay. Es decir, las porfirias se dividen en dos grandes grupos. Eso no se lo tiene que aprender usted como tal, así yo ahorita lo voy a decir. ¿Qué se aprende? Que le puedo preguntar en el examen. Primero le voy a explicar. Es decir, si usted sabe los libros viejitos, hay muchas formas de clasificar las porfirias. Voy a hablar primero de los antiguos. Antes usted encontraba en los libros, incluso en muchos todavía se encuentra, que entonces están las porfirias hepáticas y las porfirias eritropoyéticas. En otros las porfirias agudas, las porfirias mixtas y las porfirias cutáneas. Esta es la última clasificación que se utiliza y por favor les pido, mire, en ese juicio que vimos, ojalá alguno de los que están en ese juicio me esté escuchando. Qué error tan grande que cometen, porque cuando los pacientes llegan a su consulta, ¿cierto? Independiente de la especialización, entonces, si tienen porfiria, le ponen porfiria intermitente aguda. No, no y no, eso es un error. Porque mientras usted no haga la caracterización bioquímica, como vamos a ver durante esta clase, usted lo único que puede decir es que su paciente tiene una porfiria aguda hepática, o en algunos textos, incluso en el CIE10, o sea, Código Internacional de Enfermedades, está porfirias hepáticas agudas. Entonces, ahora, ¿se les puede perdonar ese pecadillo? Bueno, sí, un poquitito. ¿Por qué? Porque de las porfirias hepáticas agudas, ¿por qué se llaman así? Porque son porfirias que dan crisis agudas. Y son crisis donde está involucrado el sistema nervioso, todo, central, periférico, motor, autónomo, el sistema nervioso. ¿Y cuáles son? Son 4. La de ALA deshidratasa, la porfiria intermitente aguda, la coproporfiria y la variegata. Les voy a explicar por qué les puse estos colorcitos. Porque de las porfirias hepáticas agudas, la más frecuente es la porfiria intermitente aguda. Es la más frecuente. Ahora, de todas las porfirias, ¿cuál es la más frecuente? La porfiria cutánea tarda. Ahorita cuando estemos viendo esta porfiria van a ver por qué. Entonces, ahora, esta porfiria y la que es de las menos frecuentes, la de la ALA deshidratasa. Fíjense que ahorita dijimos que las porfirias agudas hepáticas, la genética más frecuente es autosómica dominante. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense los que ya vieron genética. Resulta que nosotros tenemos en las enfermedades pueden ser de genética compleja, ¿cierto? Compleja es que pueden estar implicados varias partes del material genético y además va a estar modulado por factores externos. Y la genética mendeliana, o sea, la de Gregorio Mendel. Entonces, entre esas está la autosómica recesiva, la autosómica dominante, la ligada al X, la ligada al Y. Bueno, pues estas porfirias, estas tres, la porfiria intermitente aguda, la coproporfiria y la variegata y la tarda son dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Y porque usted como médico es muy importante, porque quiere decir que con uno de los padres que tenga el alelo y lo pase al hijo, al descendiente,
sufre la enfermedad. En cambio, acuérdense que en la autosómica recesiva se necesita uno del papá, uno de la mamá para que se presente la enfermedad. Bueno, pero además de eso, ojo con esto, aunque no lo creyeran, la porfiria, la coproporfiria hereditaria supuestamente es muy rara, pero nosotros aquí en Colombia tenemos mucho. Yo, Natalia Mesa, tengo 6 pacientes caracterizados genéticamente en Marinilla con coproporfiria hereditaria. En una población de 65 a 70 mil habitantes es demasiado. Entonces, eso es muy frecuente en nosotros. También tengo 2 pacientes con variegata, una de ellas totalmente confirmada. Bien, ahora, el otro grupo de enfermedades son las cutáneas. ¿En qué se diferencian las hepáticas de las cutáneas? Las porfirias agudas hepáticas, entonces, las manifestaciones clínicas implican el sistema nervioso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ALA y el PBG tiene tropismo, le gusta, se pega al sistema nervioso. Y de estas porfirias tenemos estas dos que son mixtas, la coproporfiria y la variegata, que los isómeros de porfirinas, o sea, anillos tetrapirrólicos, se acumulan en la piel. ¿Listo? Bueno, tenemos otro grupo que se llaman las porfirias cutáneas. En otros textos también se aparecen como porfirias eritropoyéticas. ¿Y por qué se conocen así, queridos estudiantes? Porque así como vimos, ¿se acuerdan que se tenían que aprender la ALA-S1, que es la que modula las porfirias hepáticas agudas? Tenemos las cutáneas que las modula la ALA-S2, que se expresa en la médula ósea, ¿cierto? Bueno, eso lo vemos, ahorita lo vemos con mejor detalle. Esto es como una introducción. Y recuerde que aquí está la porfiria cutánea tarda. Ahora, en algunos textos, libros y viejitos donde aparecen porfirias hepáticas, esta cutánea está aquí en esta lista, porque la porfiria cutánea tarda es modulada por la ALA-S1, por eso se llama, pues por eso pertenece también a las hepáticas, pero no pertenece a las hepáticas agudas. Bueno, queridos, esto que ustedes están viendo acá fue lo que aprendimos en la clase pasada. Yo les quiero hacer el recorderis de las 5 palabras que se tienen que aprender y que su querida dorada profesora se los va a preguntar en el examen. Entonces recuerden que el hemo se hace a partir de succinilcoenzima y de glicina, ¿cierto? Entonces tenemos la ALA-S1, que es el ácido aminolebulínico sintasa 1, que es la que va a modular a la vía. Recuerden que esta enzima es sensible primero al grupo hemo, por eso hace un feedback negativo, positivo o negativo, de acuerdo a la cantidad de hemo, a la ALA-S1. O sea, cuando hay poquito de esto, le dice a la ALA-S1, no, empieza a producir que tenemos muy poquito hemo. Si se disminuye la homeostasis calórica representada en glucosa, la glucosa va al núcleo y le dice, núcleo, mira, está bajita la glucosa, entonces empieza a expresar a la ALS1. Entonces, por eso es que se tienen que aprender esta. La segunda palabra, ALA, ácido aminolebulínico sintasa. Perdón. ALA, ácido aminolebulínico, y el PBG, que son los dos metabolitos que ustedes, queridos médicos, van a solicitar para diagnosticar una porfiria. También la porfobilinógeno desaminasa. ¿Y por qué es importante? Porque es la que usted va a mandar a medir cuando sospeche que tiene una intermitente aguda. Es de las pocas enzimas aquí en nuestro país que tenemos a disposición de hacerla. Las otras no, ¿cierto? En algunos países a veces ofrecen el servicio de otras enzimas, pero pues nosotros estamos atrasaditos, no. Y la otra palabra que se tienen que aprender es el hemo, porque el hemo es lo que va a manejar es decir, le va a decir a la vía, enlentézcase o acelérese a producir. Bueno, a partir de este momento, punto y aparte, a partir de este momento vamos entonces a ver
todo lo que voy a decir a partir de este momento va a ser para estas 4 porfirias. Las porfirias hepáticas agudas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué así? ¿Por qué lo vemos así? Les voy a explicar. Porque mire, en las porfirias hepáticas agudas, en el momento crítico, en el momento de la crisis aguda, de las crisis intermitentes, el tratamiento es igual para las 4 porfirias. ¿Para qué se necesita hacer la caracterización que cuál de ellas es? Para el manejo de la enfermedad crónica durante la vida, ¿cierto? Pero en el tratamiento es absolutamente igual. Entonces, por eso en estos momentos vamos a ver las características de las porfirias agudas hepáticas. Entonces, ya lo que se nos tiene que quedar, este es del mismo esto es de un artículo que ya les voy a mostrar las otras de las que saqué los dibujitos. Pero me encanta este dibujo, creo que por ahora no lo voy a cambiar nunca. Porque esto es lo que pasa en las porfirias. ¿Qué sucede? Cuando una de las enzimas, en este caso es la porfobilinógeno desaminasa, cuando una de las porfirias está, una de las enzimas de la vía del hemo, está dañadita, perezosa, es como cuando hay un daño en la vía, ¿cierto? Hay un acúmulo, ¿cierto?, de carros y pasan muy poquitos, se enlentece la vía. Y esto se puede representar con el aumento del ALA y del PBG. Y eso es lo que le da las manifestaciones clínicas a la enfermedad. Pero yo le voy a enseñar a usted aquí una clave. Ojo pues con esto. Pilas pues, anoten aquí. Bueno, ya sabemos que vamos a ver las características de esas porfirias agudas hepáticas. Entonces, ¿qué significan agudas hepáticas? Que son enfermedades que tienen crisis agudas. Esas crisis agudas son relacionadas con el sistema nervioso. La mayoría son dominantes, ¿cierto? Porque hay una recesiva que es la deshidratación. ¡Ojo pues con este dato aquí! Espera que yo sí un momentico voy a cambiar aquí para rayar. Ojo pues, ¿qué voy a decir esto? Lo traigo así con un motivo especial. Ojo con esto acá. Ojo con esto. ¿Por qué? Es decir, la actividad de la enzima que está implicada está disminuida. Antes en los textos se decía, antes, o sea, esto ya no es así, que tenía que, por eso lo traigo, porque todavía lo siguen diciendo los clínicos, porque como casi no estudian, no ven lo nuevo que hay en la ciencia. Entonces, la primera cosa con respecto a la actividad enzimática, por ejemplo, eso está sobre todo caracterizado en la porfiria intermitente aguda, pero sale para todas las porfirias. Hay pacientes que tienen la actividad enzimática, a pesar de que tienen la porfiria y que tienen crisis agudas y todas, del 5 al 10% de los pacientes que tienen variantes genéticas, mutaciones en genes relacionados con la expresión de enzimas del grupo hemo y que sufren la enfermedad, tienen la actividad enzimática normal. Vuelvo y repito, y sin tanta carreta. Del 5 al 10% de pacientes con mutaciones o variantes genéticas para porfirias tienen la actividad enzimática normal. ¿Cierto? Otra cosa que ya ha cambiado, hay pacientes, yo los he visto y yo los tengo, o sea, es que no es solamente porque lo digan los artículos, yo lo he visto. Pacientes que tienen el valor de la enzima, lo que se llama borderline. Ahí ya empezó a molestar este lapicerito. Borderline. ¿Qué quiere decir? Que está en el límite inferior, ¿cierto? O sea, por ejemplo, que fuera 20, entonces está 19,5 o 20. Entonces, ¿qué dicen muchos de los clínicos, sobre todo los que casi no estudian y son anticuados? Ah, no, es que como no tiene
el 50% de la actividad enzimática baja no tiene porfiria. No, yo le voy a decir cómo descubre usted que tiene porfiria. ¿Cómo lo descubre? Por esto, vea. Por esto. Ojo pues, que esto lo pregunté en el examen. Y en especial por esta molécula. El PBG, el porfobilinógeno. Apunte, querida estudiante, para que le preste a sus compañeros. El porfobilinógeno es patognomónico con las porfirias. ¿Qué significa patognomónico? Que si usted tiene la enfermedad, si usted tiene la molécula, la característica, el rasgo, tiene la enfermedad. Si usted tiene un PBG alto, sea en sangre o en orina, lógicamente lo detectamos en orina, tiene la enfermedad. Tiene la enfermedad. Por favor, muy importante de saber para que no sea tan feo eso. Bueno, listo. Qué mal su profesora. Perdón, ¿qué palabra dice ahorita? Muy importante esa, ya te las voy a copiar. Es que estaba borrando supuestamente el tablerito. Bueno. Pues apunte esto. Eso es muy importante en medicina, esta palabra. Se llama patognomónico. O sea, el PBG es tiene tilde. Mónico. Patognomónico. ¿Qué significa esa palabra? Que cuando se encuentra el rasgo, entonces puede ser el color de la orina, en este caso es el PBG. Si una persona tiene PBG, tiene porfiria. Ya hay que ver si es porfiria exógena, endógena o por qué, pero tiene porfiria. Listo, el PBG. ¿Y por qué no es el ALA? Porque el ALA es un metabolito, un biomarcador que está en otras enfermedades, como por ejemplo en las tirosinemias o en las intoxicaciones por metales. Entonces es el PBG. Ojo pues que eso lo pregunto en el examen. El PBG. Y ese que la paciente esa que falleció, el problema fue ese. Esa paciente falleció, les tenía el ALA y el PBG, pero a ellos no les pareció importante. Ellos, por ejemplo, vieron que la paciente le hicieron el examen en mayo y era a finales de julio y apenas ahí aceptaron el diagnóstico, pero ya la paciente estaba súper deteriorada y se murió, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer un en vivo con los familiares de este caso para que expongamos todos. Los invito a ustedes. Los en vivos míos son los sábados a las 11 de la mañana. ¿Listo? Bueno, muy bien. Profe. Dime. No, profe, que listo. Profe, ¿por qué en la diapositiva, si solamente está implicado el porfobilinógeno, por qué también está el ALA? Pues el ALA radica otras enfermedades, pero ¿por qué está presente aquí en la diapositiva? Porque mira, te voy a explicar con eso que es muy importante. Cuando están afectadas ciertas enzimas, se acumula el ALA y el PBG, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué es patognomónico el ALA para las porfirias? Pues para las porfirias, sobre todo hepáticas agudas. ¿Por qué? Porque el ALA lo tenemos en otras enfermedades. Entonces, por eso no podemos decir que es patognomónica de las porfirias. Como por ejemplo la tirosinemia tipo 1, ¿cierto? La enfermedad hepatorrenal. Listo. Bueno, entonces ya vamos a ver cómo se mide y todo eso, ¿cierto? Lo que pasa es que eso se aumenta en el ALA y el PBG, se aumenta en orina y en sangre. Nosotros lo determinamos en sangre. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Pueden leer la pregunta para no tener que quitar la pantalla? No, está preguntando lo del por online, que son un límite inferior. Es sí. lo que sí. Bueno, ¿cuál es el límite inferior? No, eso depende de cada laboratorio, la técnica que utilice. Por ejemplo, supongamos que para el PBG es 2 micromol por litro, supongamos que es ese. Entonces, a usted le dice el rango del laboratorio entre 0 y 2.2
no, hagamos de la actividad enzimática para que sea mejor, aunque eso también aplica para lo del PBG. Entonces, la actividad enzimática, por ejemplo, generalmente en los laboratorios se utiliza una técnica que dice, la actividad enzimática tiene que ser mayor de 20 microgramos por decilitro. Entonces, al paciente le da 20. Entonces eso es lo que se llama en el borde de la línea, porque 20 usted no puede decir ni que es superior ni que es inferior, ¿cierto? Ahí está en el límite. O cuando las actividades enzimáticas son un rango, supongamos que fuera, hay algunas técnicas que lo presentan, es entre 20, por ejemplo en las transaminasas, como vimos. Entonces dice, es entre 20 y 23, y le da 20, o le da 23, o sea que está o por el límite superior, borderline superior o borderline inferior, ¿cierto? Entonces cuando le da 20 o le da 19, muchos clínicos que son de los antiguos dicen, no, es que no tiene porfiria porque no tiene el 50%. No, eso ya está mandado a recoger, ya se sabe en pacientes, y eso es verdad, además de que lo dice la literatura, yo lo he visto en pacientes. Bueno, aquí hay un punto, otro de los puntos que les pregunto, eso sí lo pregunto en todo, y los pregunto en todos los cursos, en todas partes a los pacientes. Ese es punto fijo. Usted busque en su examen donde dice genotipo y factor precipitante, tache eso. No lea siquiera la pregunta, tache eso y lo saca bueno. ¿Por qué? Porque para que se presente una porfiria aguda hepática se necesitan dos factores, el factor genético y el factor precipitante. Si falta uno de los dos, no hay crisis aguda. Por eso las porfirias agudas hepáticas y en general las porfirias son tan de buen pronóstico, porque si usted quita el genotipo no se lo puede quitar, usted no se cura de eso, uno nace con esa característica, esa condición biológica, pero el factor precipitante sí lo puede quitar, o sea, la exposición a los alimentos, a las drogas, al alcohol, al humo, el estrés, bueno, una cantidad de cosas que ya las vamos a ver ahorita. Entonces, por eso, y yo le pregunto, así dice la pregunta, ojo, pues apúntela. Para que se dé una crisis aguda se necesitan dos cosas, el factor genético y el factor precipitante. Y la pregunta sería de uno de ustedes, Roy, ¿por qué eso es tan importante que lo sepamos? Porque cuando le llegue su paciente con porfiria, lo primerito que usted tiene que hacer es mirar cuál es el factor precipitante. Porque si usted no le quita el factor precipitante, va a seguir presentando la crisis. Por ejemplo, una cosa que es muy frecuente en los pacientes de porfiria. La porfiria da dolor, porque afecta el sistema nervioso. Entonces dan dolores. Y el dolor, todo lo que viene, toda la cascada química y molecular que da el dolor, ¿cierto? Hace que haya crisis de porfiria. Entonces hace un círculo vicioso. O sea, la crisis da dolor y el dolor da crisis. Por eso hay que cortarlo. Hay que cortar eso. Porque si no, el paciente usted le puede poner el medicamento, lo que sea, y el paciente no le responde, ¿Listo? Entonces por eso es tan importante. Vamos a hablar de la prevalencia. La prevalencia más o menos, de eso depende del país, más o menos 100 en 100.000, 5 en 100.000 en los Estados Unidos. A nivel global se dice que es 1 en cada 75.000. Bueno, hay mucho la literatura. En Colombia, ojo pues, en Colombia no se sabe. Es decir, yo, Natalia Mesa, por mis manos han pasado más o menos unos 280 pacientes de porfiria. Pero realmente incluso ya que tenemos estas enfermedades que están dentro de las enfermedades huérfanas, que hay unos ya inscritos en el CIVIGILA, muchos de los pacientes que tengo ni siquiera están en el CIVIGILA. Entonces no sabemos la prevalencia. Bueno, vamos a pasar a lo que les gusta a ustedes. Signos y síntomas. ¿Qué es lo que provoca los signos y síntomas de la enfermedad? El aumento del ALA y el PBG. ¿Y por qué eso es lo que provoca los signos y síntomas? Porque estas dos moléculas son neurotóxicas. Hasta el día de hoy hay hipótesis que nos dicen qué es lo que causa el ALA y el PBG. Entre las hipótesis está, eso no lo tiene que aprender usted, pero yo le cuento. Usted sí tiene que aprender el aumento del ALA y el PBG.
Recuerda que es de las dos palabras, es neurotóxico. ¿Cuáles son las hipótesis que hay? Entonces, el ALA se parece al GABA, entonces parece que hace un daño de la energía de la célula, ¿cierto? Daña algunos transportadores de iones muy importantes, de calcio, de potasio, etcétera. ¿Y por qué daña la actividad eléctrica? Porque parece que afecta enzimas que tienen que ver con, por ejemplo, la óxido nítrico sintasa, del ciclo de Krebs, etc. Bien, además recuerden que uno de los componentes para la producción del ALA es el succinilcoenzima, es uno de los sustratos de la materia prima. Pero lo que es claro, o sea, no se sabe, no está todavía descrito el mecanismo molecular, pero lo que es claro es que ese acúmulo de ALA y PBG provoca las manifestaciones clínicas del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo es el sistema nervioso? ¿Cuál sistema nervioso? Todo, el central, el periférico, el autónomo, todo lo afecta. Y eso es muy importante porque, entre otras, desafortunadamente, pues hay como mucha ignorancia de esto, pero incluso hubieron por ahí en la década de los 90 y a principios de este siglo, unas publicaciones donde mencionaban que muchas veces usted hace el ALA y el PBG y no, o sea, el paciente tiene todas las manifestaciones clínicas, pero usted le hace el ALA y el PBG y le sale negativo. Entonces esos investigadores demostraron que cuando el ALA y el PBG está pegado a ese sistema nervioso, entonces a veces no se puede detectar en orina y en PBG. Pero yo ahí le anoto ahorita otra cosita que les voy a mencionar que tiene que ver con la recolección de la muestra. Ahorita les menciono eso para no confundirlos. Entonces, como ataca el sistema nervioso, vamos a ver las manifestaciones clínicas más frecuentes. Primera, pues no es de primera, sino que vamos a empezar a ver el sistema autónomo. Entonces, como ataca el sistema autónomo, da disautonomía. Esa disautonomía, el 80% de los pacientes con porfiria sufren dolor abdominal. Sin embargo, ojalá que les toque, vamos a ver cómo les toca, porque llevo pacientes de porfiria a los casos clínicos. Vamos a llevar pacientes de porfiria. Ojalá que esta vez vaya esa paciente que se fue a cuidados intensivos, estuvo en cuidados intensivos 32 días y nunca tuvo dolor abdominal. Tuvo otras manifestaciones del sistema nervioso, pero no tuvo dolor abdominal. ¿Y por qué Natalia Mesa les dice eso? Porque todavía tenemos clínicos que llega el paciente a urgencias con otras manifestaciones del sistema nervioso y dicen los médicos que no, usted no tiene crisis de porfiria porque no tiene dolor abdominal. No, muchachos, hombre, eso es muy ignorante, no. Entonces, el paciente puede tener o todo eso, es decir, al mismo tiempo puede tener dolor abdominal, náuseas, vómito, constipación, taquicardia, hipertensión, retención urinaria, sudoración, o puede ser uno de esos, es decir, que solo esté constipado, entonces tenga la panza como de 20 meses de embarazo, o solo esté taquicárdica, o solo tenga náuseas, o solo tenga retención urinaria, ¿cierto? Entonces, si es un paciente que usted que tiene el diagnóstico y tiene alguno de esos, ¿cierto? Y usted haciendo la anamnesis ve que tiene factor precipitante de eso, entonces piensen que tiene una crisis aguda de porfiria. Ahora, cuando es el primo diagnóstico, la primera vez, el dolor abdominal, hombre, empiecen a cambiar eso antes de mandarlos a cirugía y mucho de lo que pasa que le pasó a esta niña, ¿cierto? A una cirugía, que muchas veces esas cirugías son en blanco, que es una cirugía en blanco, que abren y cuando llegan allá no hay ni apendicitis, ni hay cálculos, entonces le sacan la vesícula, le sacan el apéndice, las mutilan y es porque es un dolor abdominal de una enfermedad que desconocen y que es la porfiria. Profe, dígame. Usted nos ha dicho que el paciente, bueno, puede tener todos los síntomas o solamente una manifestación, pero también hay pacientes que lleguen pues con otras cosas diferentes y que no manifieste esos.
Sí, Y mira, acá. Me encanta tu pregunta. Entonces, por ejemplo, esto es de los que más me preocupan a mí en los pacientes con porfiria, la neuropatía periférica. ¿Por qué? Porque los pacientes, pero yo le voy a dar una clavecita a ustedes. Porque los pacientes casi que se acostumbran a vivir con esto, o sea, viven con esos dolores. Entonces, porque acuerden que les dije que alguien está haciendo una pregunta, pero termino la idea y luego si alguien lee esa pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente empieza, por ejemplo, de los frecuentes, el dolor del nervio del trigémino o el dolor en las muñecas. El dolor de estos, de los dolores más frecuentes, está el dolor de cuello. Pero entonces ellos sienten debilidad muscular, una fatiga, que es como fatiga crónica, una moridera, que no pueden, parestesias, que son hormigueos en las manos, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, disestesias, que sienten que los chuzan, que los queman, que les ponen frío, ¿cierto? El dolor en las extremidades, que ellos sienten que se les va a caer el cuello, que no pueden con los pies, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ellos se acostumbran a vivir con eso. Miren, esto si está eso es porque hay algún factor precipitante. Ahora, ¿cuál es la clavecita que yo les voy a dar? Si a usted le llega un paciente a su urgencia o a su consulta que en el tiempo, es decir, entre 24, 36 y 48 horas, esa debilidad muscular o la parestesis o el dolor se incrementa en el tiempo y generalmente ascendente. Es decir, que llegó con un dolor del pie, después en las piernas, luego en las rodillas, luego en las dos piernas, ¿cierto? Y va subiendo, ¿cierto? Hay que sospechar que sea una crisis aguda. Sí. Por ejemplo, otro de los que también se acostumbran son las manifestaciones que tienen que ver en el sistema nervioso. Entonces ellos son ansiosos o depresivos o tienen comportamientos maníacos o esquizoides, sufren insomnio, a veces están agitados. Estos son pacientes nuestros del San Juan de Dios en Bogotá. Eso fue un paciente de Emilio Yunis. Y aquí están las dos formas más frecuentes de la muerte de los pacientes de porfiria, que son suicidio o parálisis vulvar. Todo esto que acabamos de ver, todas esas manifestaciones, porque el sistema nervioso se pega, el ala y el PBG se pega al sistema nervioso. Oiga, otra cosa, de los errores que dijeron los médicos, ay, a mí me dio un pesar, qué pecado esos médicos y tan famosos y todo. Imagínate que, vean muchachos, si hablamos de dolor, estamos hablando del sistema nervioso. Es decir, claro que tiene sus mecanismos y todo eso, no vamos a hablar de ese detalle. Pero entonces, porque le preguntaban ahí el juez y los que preguntaban, es que entonces usted puede decir que esa paciente tenía dolor en las extremidades y ahí no se podía decir que ella tenía una manifestación del sistema nervioso. Y el médico dijo, no, no se puede decir, no, eso es falso. Si usted tiene un dolor, estamos hablando del sistema nervioso porque es la manera como su organismo puede sentir el dolor. Bueno, y aquí quiero resumir esto con lo siguiente. Ojo, por ejemplo, esta paciente que ustedes ven aquí es una paciente que quedó cuadraplégica con respiración asistida. Y después se volvió normal y caminó y le quitaron todo. ¿Por qué? Porque el ALA y el PBG provoca una degeneración neuronal. No hay daño neuronal. Recuerden que los axones, ¿cierto? La mielina se envuelve como un papelito celofán. Entonces, el ALA y el PBG hace esa degeneración. Ahora, Profe, sí. tengo una duda. ¿Cuánto tiempo tarda esa crisis aguda en llevar al paciente así como está, por ejemplo, el de la foto? Ah, eso está buenísimo. Ah, eso fue otra de las preguntas que le hicieron. Y entonces decían, ay, qué pecado esos médicos que no, una crisis aguda no hay mismo, eso necesita tiempo. No, señor. ¿De qué va a depender eso? Usted ya tiene el conocimiento para contestarse de los factores precipitantes. Por ejemplo, esta paciente puede ser, como ha pasado a muchos, ¿cierto? Que llega a urgencias con un dolor abdominal y le ponen, por ejemplo, dipirona.
que es un analgésico muy frecuente que se pone en urgencias. Entonces, como la dipirona es un inductor, un potente inductor de la familia de los citocromos P450, eso va a depender del tipo de mutación que tiene el paciente, de que además el paciente no nos dijo ahí, pero él había tomado traguito, fuma, consume drogas, ha trasnochado, tiene estrés, se le murió la mamá, etcétera. Es decir, tiene una sumatoria de factores precipitantes, entonces fácilmente, en cuestión incluso de minutos, pasa de estar consciente a irse a cuidados intensivos e incluso a morirse, como ha pasado. Ahí en el hospital se les han muerto pacientes. Listo. Por ahí hay un chico que preguntó por escrito. ¿Pueden leer la pregunta antes de que pasemos reparto? Chicuelos. Profe, ¿Alguien no sé. escribió algo? Ok, no hay preguntas. No hay. Ah, bueno, listo, sigamos adelante. Entonces, ¿cómo se Profe, yo tengo una diagnostica? pregunta. ¿Cómo se diagnostica las porfirias? Vean, muchachos, esto que ustedes ven acá son fotos de pacientes míos. Son fotos. Mire, el diagnóstico se hace con la detección de ALA y PBG, en especial del PBG, que es patognomónico con la enfermedad. Pero miren, muchachos, incluso cuando ustedes están por allá haciendo su rural, estos son pacientes. Yo desarrollé una técnica que se llama la prueba del sol. Les puedo mandar a quien esté interesado por eso. Esta es una paciente que le digo, orine, y a los 20 minutos mire cómo está la muestra. ¿Cierto? ¿Por qué? Ojo, pues que este es otro error que dicen. Ah, no, es que eso pasa porque hay porfobilineos en la orina. No, falso. El ALA y el PBG son incoloros. Este color de esta orina es porque hay presencia de isómeros de porfirinas en la orina. Entonces, cuando entran en contacto con la luz, producen color. Listo, para que no se les grabe. Entonces, usted simplemente, si no tiene el ALA y el PBG, solo con decirle a la familia, ve, cogerle la orinita y ponérsela ahí al sol o en la ventana, no le tiene que dar directamente y le cambia. Muchachos, sospechen de una porfiria. Eso es el diagnóstico. No, ya usted entonces tiene que medirle el ALA y el PBG y después medirle la actividad enzimática y las otras cosas. Si a usted el PBG le da alto, con eso puede hacer el diagnóstico, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, que fuera a la deshidratación. Yo, por ejemplo, no he visto ni un solo paciente. Hay 2 pacientes que tengo, 2 que sospecho, pero como no hay como medirle la actividad enzimática, pero hay 2 pacientes que yo sospecho. Y sospecho porque nunca les ha dado PBG. Pero ahí hay un punto que les quiero hablar. ¿Se acuerda que yo les dije la pregunta que me hicieron por qué solamente el PBG y no el ALA? ¿Cierto? Resulta que el ALA, o pues para que lo tengan en cuenta, el ALA, el PBG y los isómeros de porfirina son sensibles a la luz, y a temperaturas mayores de 8 grados centígrados. Cuando una orina se deja debajo de la cama en el baño, a los 20 minutos de exponerla a la luz o a temperaturas mayores de 8 grados, se disminuye hasta el 50% de las moléculas. Por eso es que tantos pacientes tienen las manifestaciones clínicas, pero como les dejan la orina debajo de la cama, o lo peor, la familia lo pone en hielo y todo, y llega al laboratorio y los del laboratorio, el bacteriólogo, el auxiliar, yo no sé quién, la enfermera, el que sea, lo deja en el puesto de salud, lo deja en el mesón del laboratorio, porque como desconocen que eso daña la molécula, entonces por eso el médico se confunde, porque cuando usted le llega los resultados es que normales. Yo estaría casi segura que si hiciéramos una investigación profunda, ¿por qué es eso? Es por el mal manejo en el laboratorio. Y no va a echar aquí al agua a nadie, pero en lugares muy sofisticados del mundo, yo vi y tomé hasta fotos, cómo manipulan mal las muestras, las dejan ahí puestas en el mesón. Ojo con eso. Entonces, chicos, y aquí los invito, las pruebas de laboratorio son muy importantes para ustedes, los paraclínicos, la imaginología.
pero ustedes tienen que creerle a las manifestaciones clínicas del paciente. Ojo con eso. Los pacientes no son resultados de laboratorio, son individuos que ese cuerpo ustedes tienen que aprender a leer. Bueno, entonces con eso usted hace el diagnóstico de que tiene porfiria hepática aguda. Ahora, también hay que medirle los isómeros de porfirinas. Es decir, hay una serie de pruebas que usted tiene que hacer ya para hacer el diagnóstico, o sea, qué tipo de porfiria tiene y cómo mantener ese paciente y cómo tratarlo. Mire, esto que ustedes están viendo es una foto mía, yo la hice. Esta es su profesora Natalia Mesa, que no tiene porfirias. Este paciente, para que ustedes vean cómo es realidad. Este paciente es un paciente que le querían negar la porfiria porque tenía la actividad enzimática borderline, o sea, era en 20 y la tenía en 19. Más aún, yo le dije a la mamá, présteme su muestra. Cuando fuimos a ver, la mamá también tenía porfiria. Mira la diferencia de un positivo a un negativo, ¿cierto? Y mucho tiempo le negaron la porfiria a esta persona. Mire esta acá. Resulta que, entonces, voy a explicarles esta diapositiva. Y este es un barrio Florida, el único que hicimos, donde son picos patognomónicos que nos dice si aquí en este caso es porfiria variegata. Ahorita les echo el cuento. Bueno, entonces miren, una cosa es para la crisis aguda y usted le hace el manejo y toda la cuestión. ¿Por qué es importante diagnosticar qué tipo de porfiria tiene? Porque, por ejemplo, en la variegata y en la coproporfiria, por los isómeros de porfirina sobre todo, ellos van dañando la función hepática y la función renal. Entonces, por eso hay que hacerles un mantenimiento. Es decir, para las crisis agudas todos son iguales y todos se manejan iguales. Pero ya para el mantenimiento de la enfermedad hay que estar chequeando ciertas cosas. Entonces, hay unas pruebas, ojo con eso, eso fue otra cosa, ay, qué pecado que salió el abogado, eso es que me dio una risa. Porque, es decir, en los países desarrollados, por ejemplo en España, sobre todo en Europa, la prueba primera que hacen es el test de Hoche o el test aquí en Colombia. Yo era la única persona en Colombia que hacía esto. Aquí hoy en día se hace el test de Watson-Schwarz, que son pruebas cualitativas. Es decir, que uno le echa un reactivo a la orina y da un color rojo rosadito. Ya les voy a mostrar más foticos. ¿Por qué es tan bueno ese test de Hoche? Porque aunque sea cualitativo, detecta y no se demora como la cuantificación de ALA y PBG, que tiene que ser en recolección de orina de 24 horas. La cuantificación de ALA y PBG. Aquí la hacemos en Colombia, en el IME de la universidad se hace, ¿cierto? Bueno, la determinación de porfiria se hace por HPLC o espectrofotometría de masa. Aquí en Colombia no lo hacemos, pero en países desarrollados tienen el barrido fluorométrico, que es esto que vemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros detectamos el pico que es patognomónico, por ejemplo, con la porfiria variegata o la de Kunter o la intermitente aguda, con eso se hace el diagnóstico. Y también la prueba enzimática. Ojo con la molecular. La molecular es muy riesgosa. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es exacta? Sí. Pero hay un problema. Que muchas de nuestras mutaciones no están reportadas en las bases de datos. Entonces se están dando para las porfirias muchos falsos negativos. Ojo con el determinismo genético. Miren acá. Entonces, estas que vemos acá, que son los isómeros de porfirinas, son muy importantes porque de acuerdo a la porfirina que usted encuentre en la orina o en las heces fecales, usted puede hacer el diagnóstico. Es decir, por ejemplo, si usted a un paciente le manda a medir los isómeros de porfirina y tiene muy aumentado en heces las coproporfirinas, y las coproporfirinas en orina y en heces, usted puede diagnosticar que sea porfiria, porque mire que cada uno tiene una forma diferente. Por ejemplo, en la intermitente aguda, las uroporfirinas y las coproporfirinas no están casi altas, ¿correcto? Bien. Aquí vemos entonces, Profe, dígame. pero ¿por qué se usa, por qué se dice coproporfirinas también en orinas y
coproporfirina creo que solamente es de meses, ¿no? ¿O estoy equivocada? Sí, estás equivocada por lo siguiente, porque acuérdate que cuando se está haciendo lo que pasa es que el nombre se lo dio porque se aislaron de ahí, ¿cierto? Pero acuérdate que la vías puede producir moléculas isómeros tipo 3 que son los enzimáticos, y moléculas isómeros uno. Esos isómeros tipo uno se eliminan por orina y por materia fecal, los uno. Que acuérdate que esto los acaban de hacer ¿quién? Las bacterias de nuestra flora normal, de orina y de intestino, ¿cierto? Entonces nosotros miraba, por ejemplo, aquí, mira en heces, mira por ejemplo en la variegata, en heces hay uroporfirina, coproporfirinas y protoporfirinas, ¿cierto? Estas a veces casi no se miden. Las uroporfirinas, por ejemplo. Y a otra cosa muy importante que me hiciste eso, porque dependiendo cómo se mida, por ejemplo, hay unas pruebas que miden porfirinas totales, hay otras que solo te dicen uro 1, uro 2, uro 3, copro 1, copro 3, ¿cierto? Y protoporfirinógeno, por ejemplo. Eso depende de la prueba que tenga el laboratorio donde lo manden, ¿sí? Bueno, vamos al tratamiento entonces. Gracias. Con gusto. El tratamiento es diferente para las porfirias hepáticas agudas que para las porfirias eritropoyéticas, porque en las porfirias hepáticas agudas están basadas en la ALA S1, ¿cierto? En inhibir la producción, la síntesis de ALA S1, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo. Y en las eritropoyéticas están más basadas hacia la ALA S2, ¿cierto? Y hacia los problemas que provocan, porque estos pacientes con, por ejemplo, eritropoyéticas tienen problemas a nivel del hierro, ¿cierto? Acuérdense que vimos en la clase pasada que uno de los moduladores de esa ALA SO son los depósitos, por ejemplo, de porfirinas. Entonces, en resumen podemos decir así, sobre todo en las agudas hepáticas, es la represión de la ALA S1, ácido aminoleucínico sintasa 1. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en la glucosa, ¿por qué la glucosa? Porque la glucosa lo que va a hacer es que en ciertos factores de transcripción como los PIPAR, eso no lo tiene que aprender usted, yo le estoy contando, pero no lo tiene que aprender, lo que sí tiene que saber es lo de la glucosa. Le dice al núcleo que no exprese esta enzima, entonces no se expresa la enzima a la S1. Por eso los pacientes con porfirias no pueden tener ayuno, porque si se baja la homeostasis calórica a nivel del núcleo, se empieza a sintetizar esta la S1. Esa glucosa tiene que ser, no sirve la glucosa al 5, al 10%, no, a veces incluso es más dañino. Hay que colocarla entre 400 y 500 gramos día. 400 a 500 gramos día. Incluso pues el rango que está en la literatura es de 300 a 500. En bolos que estén entre el 30 y 50% por catéter central, con monitoreo de la glicemia. El otro tratamiento es, actualmente tenemos el panematin, la hematina. ¿Qué es la hematina o el arginato de mina? Son grupo hemo que han extraído de glóbulos rojos de sangre humana. ¿Y por qué hace? Porque si se aumenta el hemo, se para la expresión génica de esta ALA S1. Ahora, dentro de los tratamientos hay que también mirar los factores precipitantes y si hay desbalance electrolítico. Aquí vemos, incluso sabe esto que es cortesía de Carolina, la niña de la que estuvimos en el juicio, esto me lo regalaron ellos, estos foticos de la vida real que ellos me regalaron de lo que quedó después de su deceso. Entonces, esta es la que estamos utilizando. Un frasquito de esto vale entre 28 y 26 millones, entre 26 y 28 millones de pesos, ¿cierto? Este es el que ahorita se está colocando en Colombia.
Existen otros tratamientos. Profe, Sí, ¿esas ampollas son fotosensibles o no? sí, te amé. Las, estas ampollas son las ampollas no, sino que el hemo es fotosensible, ¿cierto? Incluso esto para administrarlo hay que hacer con un catéter especial y todo. Eso no se hace aquí en Colombia. Antes de que yo empezara con esto de la porfina, eso se ponía de cualquier manera y por eso es que no les funciona bien el hemo. Pero bueno, eso sería pues otra cosa a tratar. Eso fue lo que me causó la persecución que me han hecho con este tipo de, con las porfirias. Bueno, porque yo saqué a la luz todo eso. Bueno, entonces, ahorita tenemos un nuevo tratamiento. En Colombia ya hay 2 pacientes que se le está haciendo con eso, que es el Givosiran o Givlari, ¿cierto? Que son terapias con tecnología de RNA de interferencia pequeños, Small Interference RNA. Entonces, lo que se hace es que con lo que se le inyecta al paciente mensualmente, de acuerdo al peso, se disminuye la expresión de la ALA S1 y eso hace que se disminuya el ALA y el PBG. Esto está más o menos alrededor de 150 millones de pesos cada ampollita, ¿cierto? Y ojo, esto se ha visto porque ya está en fase 3, ya está pues en muchas partes del mundo, pero solo reduce el 70% de las crisis y el 70% del uso de la hemina. Yo tengo ahí mis reservas frente al medicamento, pero eso sí lo hablamos en otro espacio, que aquí estamos al aire y eso. Y este que todavía no ha salido, que es nanotecnología, son liposomas donde adentro se incluye el RNA que va a expresar la enzima, la porfobilinógeno desaminasa buena, ¿cierto? Entonces lo que hace es que se disminuye la del PBG, no ha salido al mercado. Este es lo del Givlari. También se utilizan tratamientos no específicos, es decir, como ellos les da dolor de abdominal, desbalance electrolíticos, les dan depresiones, entonces se hace el tratamiento para eso, es lo que se llaman tratamientos paliativos, ¿cierto? O no específicos. Bueno, voy a hablarles de los factores precipitantes. Los factores precipitantes entonces son los inductores de los citocromos P450. ¿Qué es esto? Esto ya se los debieron haber hablado en alguna parte, pero si no les digo. Nosotros tenemos un mecanismo hepático que, mire qué tan lindo es el organismo, que se llaman los xenobióticos, con X. Xeno es extraño, bióticos, orgánico, del organismo. Entonces, cuando el organismo reconoce que hay compuestos que son extraños a ese sistema, él activa la familia de los citocromos P450. Eso es un multímero, es decir, es una proteína que tiene varias unidades con varias actividades y se activan para desintoxicar, para eliminar todo eso a través de la materia fecal y de la orina. Entonces, cuando nosotros consumimos medicamentos, droga, alcohol, cigarrillo, entonces se activan esos citocromos P450. Por eso de los más letales son los medicamentos. Por eso ustedes y los pacientes tienen en la manilla, por un lado, los pacientes pues, que están conmigo, que tienen una amarilla, tienen www.drugsporfiria.com y tienen mi teléfono, ¿cierto? Entonces, aquí cada que ustedes vayan a poner un medicamento tienen que revisar esta página para ver si ese medicamento es porfirinogénico. Entre otras está el ayuno, que no es que sea inductor del citocromo P400, pero disminuye la homeostasis calórica, lo que hace que se exprese la ALA S1. ¿Listo? Bueno, a partir de este punto ligeramente les voy a hablar algunos detallitos de cada una de las porfirias. Entonces, en la porfiria intermitente aguda, podríamos decir que es de las más agresivas. Generalmente las mujeres, estas son pacientes, esta niña es de Marinilla, esta niña es de acá, son pacientes, por ejemplo de ella, la mamá y la tía se murieron por porfiria. Esta chica, gracias al esfuerzo de su familia, hoy en día la tenemos entre nosotros. Entonces,
En la intermitente aguda, generalmente estas pacientes, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas tienen crisis agudas cuando cada que tienen una menstruación o cada que tienen la ovulación. Eso depende, pues, no, eso no se puede generalizar. Pero lo interesante de eso es que como esta es una disminución de la actividad enzimática de la porfobilinógeno desaminasa, no olviden, hay del 5 al 10% la pueden tener normal. Y ellos generalmente tienen aumentado el ALA y el PBG de manera importante, ¿cierto? Ellos no tienen isómeros de porfirinas, entonces por eso ellos, el sol no les crea ampollas ni lesiones. En la coproporfiria hereditaria, que es también llamada mixta, donde está el gen es el COPOX, que es la coproporfirinógeno oxidasa, se presentan, esta es una paciente nuestra, paciente colombiana de la costa, son pacientes que tienen hipertricosis, o sea, esta paciente se volvió hasta los senos como un lobito, peludita, 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 aquí ya no estaba tanto, ¿cierto? Y también hacen una despigmentación acelerada. Esta era una paciente que estaba normal, simplemente con el cambio de dieta, porque dejó de comer vísceras, se le activó la enfermedad. También pueden tener pigmentación, tienen acné atípico, eso es muy típico en los pacientes de coproporfiria, que son como unos barros o como unos nacidos, lo que conocemos popularmente, ¿cierto? Que como que van a eclosionar, como que ya le va a salir el pus, pero finalmente no le sale. En estos pacientes a veces hay pacientes con porfiria, con coproporfiria, que sufren ampollas, pero no son tan fuertes como las que vamos a ver en variegata. Muchas veces se dan pequeñitas a nivel de las regiones que están expuestas al sol, porque en los pacientes con variegata y con coproporfiria son la longitud de onda entre 420 y 450, es decir, rayos ultravioleta, diferente a otras porfirias como vamos a ver más adelante. Profe, Sí. perdón, ¿esta solamente afecta a las mujeres? No. Es que no veo manifestaciones de no. Buenísima tu pregunta, acordate que es dominante. No, A ver, tengo hombres y mujeres que tienen esta enfermedad. Tenemos porfiria variegata. En la variegata, esta es nuestra, creo que por ahí hasta me debe estar oyendo. Miren, esta es la exposición de una paciente a los 5, a los 10 y a los 15 minutos de exposición al sol. Esa paciente nosotros, ella tenía porfiria, hoy en día le han tratado de quitar el diagnóstico, dicen que no tiene, que tiene lupus, pero ella tiene porfiria y ella fue la del pico patognomotínico en el experimento que hice con barrido fluorométrico que le salió de 626. Nosotros a ella la detectamos porque ella tenía unas ampollas que es muy frecuente alrededor de las uñas de los dedos de los pies o de las manos, en este caso de los dedos de las manos. Fíjense, estas las traigo, estos son de artículos, pero ellos lo tienen en partes que son expuestas al sol. También pueden presentar como unas especies de eritemas o lesiones que son erosivas, pero no son ampollosas. Bueno, vamos a ver un poquito de las porfirias cutáneas. Las cutáneas, fíjense que son autosómicas recesivas. Aquí la modificación no es la modulación, es por la ALA S2, que se expresa a nivel de la médula ósea, no es a nivel de la ala, como la ala S1 que es hepática. Entonces estos pacientes tienen una alta fotosensibilidad que es muy dolorosa y tienen lesiones cutáneas. ¿Por qué? Porque los isómeros de porfirinas se acumulan en la piel y son los que producen las manifestaciones. Entonces aquí vemos en la porfiria cutánea tarda, que es la más frecuente de todas las porfirias, que eso sería muy fácil diagnosticarle porque miren, una lámpara de Wood, que es esos de rayos ultravioleta como la de los billetes, simplemente con colocar se puede ver la diferencia. Miren, esta es normal, que se ve como azul, y cuando es rosadas, moradas y eso es porque hay presencia de porfirinas en la orina. Y pueden presentar entonces estas ampollas o estas lesiones que son muy típicas porque han hecho
pues cicatrices, pueden tener esta especie de pelambre, de pelucita. Aquí vemos, esta es una paciente nuestra, ella no me autorizó para presentarles esto. Esta es la orina rosada, color confite, típica de los pacientes con porfiria cutánea. Ella tiene hipertricosis, ha tenido hipertricosis en los brazos, en la espalda, en la cadera, en la piel. No sé si lo aumentan, alcanzan a ver. Y aquí vemos la ampolla. Esto fue un día después de que viéramos, esta paciente es muy interesante porque también tiene unos alelos para hematocromatosis, que eso la vemos en la siguiente clase. Entonces aquí tiene una ampolla, ¿cierto? Simplemente por exposición al uso de una sandalia. Entonces estos pacientes presentan el sistema nervioso. Esto no se las voy a mostrar en la siguiente clase para mostrarles que es una, porque ella tiene la porfiria cutánea tarde y presentó mutaciones con hematocromatosis, pero aquí no se las voy a hablar, pero voy a volver a presentar esta diapositiva en la siguiente clase, que es del hierro. ¿Listo? Tenemos la porfiria de Günther o porfiria eritropoyética congénita. Nosotros tenemos en Colombia 3 pacientes, 2 de ellos están conmigo, ¿cierto? Es una enfermedad que es muy devastadora, se conoce como la enfermedad de Drácula, aunque a ellos no les gusta, y FIDE hace mucho énfasis de eso. Esta paciente que vemos aquí no es una paciente que sea anciana, sino que sufre una despigmentación, o sea, pues se ponen canosos muy rápidamente. Y el problema de esta enfermedad es que ¿por qué se dan las mutilaciones o las ampollas o las lesiones? Porque se acumulan los isómeros en piel. Y eso tiene, acuérdense que el anillo tetrapirrólico tiene un doble enlace. Entonces, cuando están en contacto con la luz, en el caso de la eritropoyética, que es todo el rango de luz, esos dobles enlaces se agitan. Si ustedes en estos momentos soban sus manos, ven que producen calor. Entonces, por eso ellos producen calor, producen quemaduras y tienen mutilaciones. Este es uno de mis chiquitos, porque ellos presentan eritrodoncia, que es acúmulo de porfirinas en la dentina, y esto se podría detectar con la lámpara de Wood. El problema con estos pacientes es que pierden entonces pues como se acumulan las porfirinas en los tejidos blandos, pierden la nariz, los ojos, los párpados. Aquí vemos, este es FIDE conmigo en el... Perdón. Sí. ¿Estos pacientes están propensos a sufrir cáncer de piel por la despigmentación o no? No, porque no se despigmenta la piel, sino, o sea, algunos de ellos presentan como un encanecimiento rápido, pero por ejemplo aquí FIDE nació una niña normal, pero mire que perdió sus deditos, perdió sus labios, tienen su eritrodoncia, ¿cierto? Ella tiene trasplantes de piel y eso. Esta soy yo, su profe. Bueno, este es uno de nuestros chiquitos, este es el que les había comentado, que nació con una ictericia supuestamente neonatal. Lo llevan a la fototerapia con UV y se le pone todo en ampollas. Mire que él afortunadamente llegó muy chiquito a mi vida, ha sido una familia divina, hermosa, que se ha adherido pues a todo el manejo. Entonces hasta el momento nuestro chiquito no tiene mutilaciones, ¿cierto? Tiene una eritrodosia importante, pero vamos bien. Lo que me interesa es que el niño no vaya a perder ni su nariz, ni sus orejitas, ni sus labios. Tenemos la protoporfiria eritropoyética, que no es tan agresiva, pero es muy incapacitante. Ellos sufren una especie de eritema muy doloroso en los lugares que están expuestos a la piel. Es muy parecido a lo que se llama la rosácea, ¿cierto? Que es este enrojecimiento de esta parte de la cara y de la nariz. Pueden sufrir un edema, unos eritemas, o sea, unos colorados rojizos. Con 10 minutos de exposición al sol ya tiene estas manifestaciones. En estos pacientes, que es para las porfirias cutáneas, entonces el sol está prohibido, tienen que quitar, por eso hay que suplementarlos con vitamina D. Los que tienen porfiria cutánea tarde hay que quitarles factores precipitantes como los de las cutáneas, porque es modulado por la ALA-S1. Tienen que hacer el uso de protectores solares y de vestidos con malla para rayos UV. Ahora, dentro de las porfirias cutáneas, entonces
El tratamiento es basado, no se utiliza la emina, sino analgésicos para los dolores y medicamentos que hacen que eliminen los isómeros de porfirinas por la bilis y la materia fecal. Entonces están, por ejemplo, la cimetidina, la colesteramina y la acetilcisteína. En ellos también se utiliza la cloroquina, pero la cloroquina hay que tener cuidado porque usos prolongados y crónicos hacen unos daños hepáticos, entonces hay que tener cuidado con eso. En los pacientes con protoporfiria eritropoyética a veces les funciona la hematina. Cuando ellos tienen muy aumentados esos isómeros de porfirina hay que hacerle plasmaféresis, diálisis e incluso flebotomía, o sea, sacarle sangre. Bueno, chicos, hemos terminado. Dudas, preguntas, les agradezco toda el que quiera saber más. Los invito a que mañana estén en el en vivo para que vamos aprendiendo cositas. Les digo cuando vaya a haber un en vivo de porfirias. Profe, Sí. tan amable, en el niño que tenía esa patología, ¿los papás cómo se encuentran bien? La de Gunther. Ajá. Sí, porque esa están perfectos porque esa es autosómica recesiva, o sea, se necesita alelo del papá, alelo de la mamá para que se dé la enfermedad. Ya. Sí, chicos. Bueno, chicos, les subo ahorita. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos el lunes. Sí, señora Chaverra, adelante. Profe, ¿cuál es el mínimo de manifestaciones clínicas con las que tiene que llegar un paciente para que yo pueda como pensar que de pronto es una crisis de porfiria pues, aguda? Uy, eso es una pregunta muy difícil. A ver, como te digo, el 80% de pacientes tienen dolor abdominal. Ese dolor abdominal es un dolor difuso que les duele aquí, les duele allá. Usted lo toca, lo palpa y no. A veces se le incrementa para un lado o para otro. Yo lo que les recomiendo, siempre pidan el hemograma. El hemograma les va a decir, acuérdense en búsqueda, por ejemplo, para una apendicitis, se le sube, por ejemplo, la velocidad de sedimentación, nos está mostrando, o cuando es una peritonitis o este tipo de cosas, nos está mostrando un cambio en las líneas celulares que nos está mostrando que hay una inflamación, se puede medir la CPK, ¿cierto? Pero en general, primero, si es un paciente que no se le ha diagnosticado, es muy difícil. Cuando quieran, ustedes quedan con mi teléfono y me llaman y yo puedo ayudarles a eso. Pero si el paciente ya tiene el diagnóstico, usted lo que así sea, por ejemplo, que está, por ejemplo, con mucho vómito y diarrea, ¿cierto? Usted mira si el paciente no ha estado en contacto con mientras le va saliendo el hemograma. Porque si eso es causado por una virosis, pues a usted le va a dar en el hemograma, le va a mostrar si es una virosis. Pero si el paciente sigue con ese vómito, usted le pone ondansetron, pues el tratamiento y continúa. Y además en el tiempo va aumentando las manifestaciones clínicas, sospecha de que es una crisis aguda. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, chao. Que estén muy bien. Profe, ¿te puedo hacer una preguntita última? Sí, claro, todas las que quieras. Es que tú decías que espérate que la tengo aquí anotada. Aquí está. ¿La qué? La tengo aquí anotada, un segundito, por favor. Que los isómeros de porfirina y la ALA cambian el color de la orina. Me encantó que lo dijera la señora Bonilla, no. Los que cambian el color son los isómeros de porfirina, o sea, los anillos tetrapirrólicos. El ALA tampoco y el con la temperatura. Son incoloros. Entonces se podría decir que esos isómeros son fotosensibles también. Ok. No, pero a pesar de que una cosa es que no produzcan color, pero el ALA y el PBG sí los dañan la luz y las temperaturas mayores a 8 grados. Muy importante tu pregunta. O sea, profe, cuando bueno, la orina está de un color diferente, ¿no? Sí. Y la temperatura. Está diciendo que tiene isómeros. Tiene isómeros, exacto. Y entonces, si digamos que hay una orina que tiene isómeros y si la luz los daña, aparte de, o sea, si la luz
disminuye la concentración en la orina. No es que disminuya la concentración, sino que no se pueden detectar porque se forman otros isómeros. Entonces, Y por el eso es color que sigue les sale estando. normal. O sea, la orina es roja. Es que vea, espera y verá, les muestro. Les voy a mostrar de una paciente que yo sé que ella me deja mostrarle. En eso, porque es de España, pero ella me autorizó a mostrarles. Espera y verá, les muestro. Les voy a mostrar, por ejemplo. Pero un momentico, me dan un tantico. Les muestro para que vea que me lo mandó esta semana, pues. Y Sí, saben profe, que lo claro. peor, que le están negando la porfiria, es de España. Es muy fuerte eso, pero bueno, tenemos que lidiar. Yo, ojalá que alguno de ustedes que están acá, yo los logre a seducir para que se vuelvan unos médicos bien tesos en eso. Porque vea que yo ya casi en esto me muero y yo no tengo a quien dejarle toda esta información. Qué triste. Espérate, verás. Espérate un momentico, les muestro para que ustedes vean eso. Y verás, se lo pongo por aquí. Denme un tantico, les comparto esto. Está que llora Lucas. Bueno, ahí se los voy a compartir. Miren ustedes. Miren ustedes estos chicuelos. Miren, esta es la orina de ella. Esta orina nos está indicando que hay isómeros de porfirinas. Y eso que no la has puesto al sol. O sea, apenas orinó. Miren esto. Se puede confundir con hematuria, pues a la vista, sí. Muy bien, me encantó lo que dijiste. Muchos de ellos les dicen que tiene hematuria. Miren. Entonces, sí, hay que tener como esa sensibilidad, y la sensibilidad te la va a dar es el conocimiento. Profe, o sea, así tenga isómeros de porfirina, a veces puede, o sea, puede que orine y la orina está normal, pero la exposición a la luz cambia el color. O siempre Sí, va a estar de cambio de color. a veces la orina usted no los ve, pero uno los mide y se detecta. Sí, puede pasar eso. Lo mismo que muchas veces no tienen color, pero usted mide, está súper alto el ala y el PVG. Ok, profe. Profe, tengo otra última pregunta. El hecho de que, bueno, la crisis aguda se tiene que tener genotípica y por factor precipitante, ¿no? Sí. Pero entonces, el hecho de que tenga un factor precipitante no la vuelve exógena. No. No es que porque mira, el factor precipitante es que la persona, o sea, las que son endógenas que tienen para darle las crisis agudas tiene que tener el genotipo y el factor precipitante. ¿Por qué el factor precipitante? Porque cuando, por ejemplo, se le pone una droga, se activan los citocromos P450, entonces se gasta el hemo. Y al gastarse el hemo, se activa la vía de la producción de hemo. Pero como tiene una enzima deficiente, entonces no produce lo suficiente, entonces se activa en la crisis. Sí, en cambio en las exógenas usted simplemente si es una intoxicación por plomo, usted le quita el plomo y ya nunca más en la vida va a sufrir una crisis de porfiria. En cambio en el paciente que tiene la crisis aguda, la porfiria endógena, cada que esté con factores precipitantes puede generar una crisis aguda. Ok, profe. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, váyanse a descansar. Nos vemos el lunes a las 6 de la tarde, ¿cierto? Creo, no sé. Pero sí, profe, si nos vemos el lunes. Yo a ver en el correo yo les puse, es que no me acuerdo si es a las 6 o a las 5, pero nos vemos el lunes, ¿listo? Profe, ¿nos comparte la grabación ahorita, porfa? Claro, todo esto y las Gracias. PPT. ¿Listo? Gracias. Bueno, Profe, muchas gracias. que estén bien. Con gusto, chao, gracias a ustedes.